Buen día amigos, aquí otro día más. Hoy vamos a desayunar aquí amigos. Voy a alistar la mesa, estoy alistando la mesa ya para desayunar. Son 7 de la mañana, entonces hay que desayunar ya. Ok amigos, desayuno listo, así vamos a empezar el día de hoy. Hoy ya estamos a jueves, viernes ya, así que a desayunar amigos. Good night. Gracias. Gracias. Juntos para nosotros. Una vez habiendo desayunado y despedido de mi esposo, vamos a recoger los membrillos porque se andan cayendo. Uno cayó aquí. ¡Pum! Ahí está, miren. Ahí. Entonces vamos a... Ya están listos ya. Esto vamos a hacerlo mermelada, yo creo. Vamos a ver. Están súper grandes, miren. Oh, sí, ya están listos. Realmente ya están listos. Membrillo. También las manzanas, amigos. Las últimas. Günaydın anne. Günaydın kızım. Ne zaman geldi? Bağ bozulma. Ya Hasat zamanı. Evet. Bunlar kızarmaz artık. Bunları turşu yaparız. Evet, ya toca limpiar. Estamos limpiando amigos. Turşunun Porque içine ya, atarız. Turşu ya yaparız. realmente ya mire se están secando. Y los que quedan se hace igual conserva. Turşu. Artık bundan sonra bir şey yok. Ajá. Mamá, ay, ay, membrillo. Antes que se caigan al suelo y se exploten, mejor lo vamos a cosechar nosotros. Tan grandes, así que estos van a ser mermeladas, dice mi suegra. Vamos a hacer mermelada, ahí. Este es lo que ando saliendo. Ay, también una, pero no estuvo ¿cómo se llama? Patillana, que le dicen. La berenjena. Manzana, unas cuantas manzanas igual. Ahí. Ay, cherry tomates. Y unos cuantos de cherry. Tomates cherry igual. Ya los últimos ya. Los últimos del año. Ya se caen ya solito, mira. Esto es lo que salió, miren, frutas y unos cuantos tomates, manzana, berenjena. Probamos parte del jardín, miren. Ya no queda nada. ¿Se acuerdan ahí? Ya no queda nada. Estamos limpiando. Ya está todo seco. Para el siguiente año, inshallah. Y es así como va dando la forma. Ya un poco más limpio. Amigos, sí que el pasto estaba súper largo. Miren, ya voy cortando ahí. Da poquito. Lo lleno, miren. Miren amigos, ya dando forma. Está limpio, estaba súper sucio. No lo habíamos limpiado más de un mes por ahí. A ver si ya tiene más forma. Ahora ya está, ya se ven. Ya se vincula, ya se. Teşekkür ederim. Ya se está. Estamos alistando. Y nomás este año la granada, miren pues como la cortaron el año pasado, no la cortaron bien, parece, no sé. Como que se haya secado y el anteaño pasado así lleningo era de granada y solamente este año ¡una! ¡Ah! Ay, las abejas. Por aquí hay hartas abejas. Amigos, ya terminamos esta parte. Miren cómo quedó de bonito los limones y todo eso. Lo trajimos aquí para que le dé el sol. Porque como ya al otro lado ya no hay tomate, entonces los trajimos acá para que le dé el sol y terminen ya de estar bien amarillitos y ya listos para cosechar. Esos serían ya los últimos antes de que llegue ya el invierno realmente. Entonces aquí en la noche posiblemente iremos a hacer una fogatita aquí. Esto tenemos para hacer la fogata y cocinar algunas castañas, ya veremos, ¿no? Depende cómo está el clima. Por el momento está bien bonito. Amigos, sí que estaba sucio el patio. Realmente bastante sucio. Ya lo estábamos acomodando como para
temporada de invierno, metiendo las plantas a la casa, que se queden adentro. Miren, ya. Igual esto tengo que cortar el pasto, vamos a agregar pasto aquí, ¿no? Para que crezca, porque ya se viene temporada de lluvia. Y ya por allá, por el otro lado, ya está listo como les mostré. Entonces, así, amigos. Mi suegra pensó en nosotros, todavía no hemos terminado, pero nos trajo un café. Entonces vamos a tomar para las energías. Amigos, terminados, me quedé de último. Ya cuánto hace fue bien porque tenía que irse al trabajo, entonces terminé de hacer ya lo que quedaba. Entonces ya está todo listo. Así empezamos la mañana. Bueno, ya son casi mediodía. Amigos, miren quién acaba de aparecer. Yo pensando que ya había terminado y no, pues tengo que lavar las gradas también, regar el pasto. Y miren quién apareció nuevamente. Ya hace varios días, como una semana, ya viene todos los días. Este nomás se desaparece por ir tras de las gatas. Y otra vez vuelve a aparecer en invierno. Miren, aquí está Garfield. Para los que no conocen, este es el gatito del año pasado. Le pusimos Garfield. Y viene todos los días a comer. Bueno, voy a regarla. Y voy a lavar aquí estas gradas. Y como siempre, amigos, la escoba sin palo. en estos aspectos de lavar grada te ayuda bastante. Ya voy por ahí, me falta eso más. Así que estaba bien sucia las gradas. Con todo esto de las lluvias, con esto terminamos el trabajo de hoy en jardín. He terminado de limpiar, amigos. Estoy haciendo un queque, pero este va a ser en color rosado. Aquí no se ve rosado, se ve rojo. Algo así como marmolado, entonces, y uno de chocolate también para mi esposo. Entonces, miren. Bien, hice este queque. ¡Wow! Estoy emocionada y a la vez orgullosa de hacer algo así. Espero cuando salga del horno salga igual así. Así que les muestro antes de que entre al horno. Son unas pequeñas florecitas que intenté hacer. Entonces, vamos al horno. Bueno, amigos, ahora sí ya los saludo bien. Porque en la mañana ha sido una maratón, ya les cuento. Son casi 3:30 de la tarde y yo recién he terminado. Bueno, ya me bañé y todo, ¿no? Limpié dentro, patio, todo. Hice queque y se me fue la hora como si nada. Así que yo estoy lista porque voy a ir al centro. Voy a ir a recargar la tarjeta de agua porque se acabó el agua. Y comprar algunas castañitas porque la idea es como que hacer, como ya está bien bonito el patio después. Es que no lo usábamos por las lluvias. Y estaba todo, ya lo vieron ustedes como lo vieron. Entonces, a comprar unas castañitas. Tal vez vamos a hacer una fogatita el día de hoy. Y ustedes nos van a acompañar. Quiero mostrarles mis queques, cómo quedaron. Se ven una delicia. Les dije, por eso vean las flores antes de... Lo metí al horno y ahorita ya no se nota ninguna flor. Hice el de chocolate y también me sobró un poquito de masa y unos pequeños corazoncitos, unos cupcakes. Que le voy a poner una cremita tal vez encima, no sé, porque la mayoría no le gusta la crema encima, entonces nomás va a ser el quequecito, pero sí le voy a poner dulce de leche porque a mi esposo le encantó el dulce de leche encima y así que lo voy a decorar eso antes de irme, ¿no? Y ya para cuando vuelva esté listo. La comida esta vez se encargó mi suegra porque como vieron, ¿no? Estuvimos ahí trabajando y de verdad que ya me duele la espalda, me quedé súper cansada. Entonces les muestro, miren cómo quedaron mis queques. Les muestro. Miren, estos son los que sobraron, ¿no? Sobró masa. Y este es el queque. Y no se notan, pues, las florcitas, miren. No se notan las flores, pero está bien cocinado. Y por acá está el de chocolate, que a mi esposo le encanta. Y este es el colorante que utilicé. Color rosado para la decoración. Son muy buenos, de pastelería. Para darle un toque, dije, no, pero... no se nota. Entonces esto lo voy a decorar antes de irme. Y de ahí nos vamos para el centro, amigos. Hoy ha sido un maratón fatal. Amigos, la mesa lista. Bueno, yo me voy a ir. Puse nomás esto por presentación, pero voy a poner más. Y esto vamos a comer en la noche, ¿no? El queque salió súper rico, ya lo probé. Entonces, así, amigos. Ahora sí, ya me voy porque estoy sobre la hora. Aquí los pusimos los limones, la naranja y todo, para que se vea mucho mejor y le dé el sol.
Entonces, así amigos. Amigos, ya están por afuera, pero miren, ya la gente como que ya encontró honguitos. ¿De dónde habrán traído? Las castañas, amigos, pero ya es época de castañas para en la noche. Y esto, todito esto lo traen de su pueblo, o sea, de su propia huerta. Aquí está ya mi esposo. Por aquí está Gyokan, mira va. 5 de la tarde por estos lados. Ya recién me encontré con él. Pues bueno, ahora voy a recargar la tarjeta de agua, amigos. Como es época de castaña, miren, así las cocinan ya por estos lados. Eso hoy mismo vamos a hacer nosotros en nuestro patio, sí. Nuestro almuerzo listo, pescado al horno, hamburguesitas, ají y para acompañar el pan y mucha hoja. Afietos son gyokan. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a comer amigos porque estamos súper hambrientos, estamos con el desayuno. Hoy día ha sido maratónico el día. Afietos, a comer. Quiero comentarles amigos que el pescado está delicioso, así que si ustedes desean le podemos enseñar en otra ocasión la receta. Está, o sea, no está seco, está súper blandito. Está caliente, pero pero está muy rico, muy rico. Después las hamburguesitas. Delicioso. Amigos, ahora ya que cenamos, para terminar el día, hasta ese ya llega y hace mi otro cuñado. Vamos a hacer la fogatita. Ya Gyokan está listando aquí el lugar. Ay, voy a encender la luz. Ya Gyokan empezó. Hasiliomo, Gyokan atesh. Ya anda. Vamos a hacer las castañas. Ya yo las traje, aquí la tengo en mi mano. También le traje un chaleco a Gyokan porque está frío. Que empiece el juego. El fuego. Esta va a ser la primera fogata del invierno. Hasta eso ya van llegando los temas. Amigos, qué rico estar aquí. Te calienta hasta los piecitos. Mientras tanto yo estoy aquí cortando las castañas para después colocarla ahí donde ven el bordecito de donde está la fogata. Entonces lo que se hace es pues aquí ya lo que hacemos las castañas es cortarlas así de un costado y del otro, cosa que cuando la colocamos ahí ya explotan así como las pipocas, algo así digamos, no exactamente como las pipocas, pero sí. Estamos esperando ya que lleguen los demás, nada que llegan.
Angélica. Nasıl ortam? Güzel, güzel. Sıcak, manzara. Con una vista, bueno, acá hay neblina, ¿no? Pero igual, está bonito. Estamos esperando que lleguen unas horas. Çay içeriz değil mi Gökhan? Evet, sonra çay da içeriz. Decidimos colocar esto. Es donde se cocina igual los panes. Para las castañas ya las corté ya. Ya están casi listas ya. Y el huevo ya está casi listo. Tiene estas patitas así para poner. Ahí. Yasemin hoş geldin. Merhaba. İşten geldim koşa koşa kestane varmış. He. Hemen yiyeceğim bütün kestaneleri. Bunlara bırakmayacağım. Hepsi benim. Ya llegó Yasemin. Ya estamos ya entrándole a las castañas ya. Kendi açılıyor mu? İşte biraz. Cuando ya está lista, miren. Quitar la cascarita. Ahí. No puedo quitarle. Ah, ahí, miren. Y se come. ¡Ay, está caliente! Bueno, así. Amigos, ahora sí ya me despido porque ya se puso más frío, entonces ya toca meterse adentro, ¿no? Muchas gracias por acompañarme hoy en este día maratónico, en este vlog familiar, día de limpieza de patio, de jardín, ya poniéndolo, colocándolo ya en ambiente de invierno el jardín. Todas las plantas adentro, las que todavía pueden soportar hasta un poquito más afuera, después las demás todas adentro. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les digo? La mermelada de membrillo, no sé si la haremos hacer porque sí salieron grandotas, ¿no? Pero como que son poquitas, entonces necesitaríamos comprar más. Estamos en veremos eso, pero si es que la hacemos, le vamos a enseñar cómo hacer la mermelada. Es como cualquier mermelada, ¿no? Sino que esta es de membrillo. Igual es rica. Entonces, muchas gracias amigos por acompañarnos. Me despido ahora sí con un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Ya fin de semana para ustedes. Que la pasen bonito. Los quiero mucho. Y pues bueno, bendiciones. Chao, chao. Gracias.